Un saludo a todos, sean bienvenidos a un nuevo video. He logrado reparar unas luces intermitentes para ciclistas fabricadas en China. El modelo es Vistalight 300 series. Un amigo me comentó que es común que estas se dañen. Como dije en el video de reparación anterior, no soy técnico en electrónica, electricidad, etc. Solo tengo conocimientos básicos en esta área, por lo que solo mostraré cómo di con la solución, que no es perfecta, pero en este caso nos permitirá seguir haciendo uso del mismo. Y sin más preámbulo, comencemos. Primero, realizar revisión. Al presionar el botón de encendido, este no hace nada. Así que vamos con lo principal. Asegurarnos que las baterías, en este caso usa 2 AA, tienen el voltaje adecuado para funcionar. Si medimos la primera, podemos observar que nos da un valor de 1,7 voltios. El voltaje aproximado debe ser de 1,5 voltios. Posiblemente el multímetro en este caso da un resultado un poco más alto de lo que debería. Y la segunda nos da como resultado 1,7 voltios también. Esto indica que ambas se encuentran bien. Se las volveré a colocar para realizar las siguientes pruebas. Segundo, pruebas con puentes. Voy a quitar los dos tornillos y así tener acceso a la parte del circuito. Si hago un puente, en este caso con un cable caimán, conectando desde el positivo hasta una de las puntas del interruptor, resulta que enciende automáticamente de forma intermitente o titilando. Si presiono el interruptor o pulsador, se apagan y vuelven a encender. Ahora, si realizo otro puente, pero esta vez conectando desde el cable negativo hasta la parte negativa de los LED, podemos observar que estos quedan encendidos de forma fija sin hacer uso del interruptor o pulsador. Como el fin de este dispositivo es que titile o sea intermitente, tomaré en cuenta la primera forma. Acá les muestro un diagrama de los puentes que he probado. La intermitente en rojo desde el cable positivo hasta el pulsador, y en verde la fija desde el cable negativo hasta el común negativo de los LEDs. De todas formas, esto se lo dejaré en una guía en PDF o en un artículo de Hive.blog. Hay algo que noté que quiero resaltar. En el modo intermitente hay momentos en los que enciende automáticamente sin presionar el botón, pero si por ejemplo hago contacto varias veces, él queda apagado y se enciende usando el pulsador. Esto quiere decir que a veces encenderá automáticamente y otras veces no lo va a hacer. Otro punto a resaltar es el tiempo de duración. Hay ocasiones en las que no se apaga y hay momentos en los que se tarda un tiempo determinado encendido y luego se vuelve a apagar. Tercero, soldar puente. Ahora solo queda presentar el cable o el puente, que ya lo he cortado a la medida. Luego solo queda soldar ambos extremos. Cuarto, realizar pruebas y armar. Al colocar las pilas o baterías puedo notar que enciende, así que solo basta con proceder a armar para finalizar. Conclusión, puedo suponer que el circuito integrado es un 555 y por alguna razón este ya no funciona correctamente para este caso. Lo que sí puedo asegurar es que el pulsador y los LEDs están en buen estado. Con esto he logrado solventar en parte la falla. Como comenté al principio, no es una solución perfecta, pero podemos seguir usando el dispositivo. Espero este video pueda servirte para realizar un diagnóstico si presentas una falla similar en un aparato de este tipo. Recuerda que puedes dejar comentarios, sugerencias o lo que desees
regalarme un like si te ha gustado el video o suscribirte si lo deseas, ya que estaré subiendo más contenido. Dios le bendiga, hasta la próxima.